Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy el docente de matemática, Iván Paredes Leca, que nos acompañará en esta oportunidad. Correcto, vamos a empezar por dibujar la figurita que nos están mencionando. Muy bien, voy a partir por aquí. Me oriento más o menos. Ahí está. ¿Y por qué de esa forma, profesor? Vamos a ver por qué. Me dicen que el ángulo A debe de medir 50 grados. Lo que tengo aquí, un ángulo agudo. Me dicen que el ángulo B debe ser 100 grados mayor, mejor dicho, a 90 grados. Nos hablan del ángulo C y del ángulo D, ¿correcto? Podría ser. Entonces, básicamente, me estoy orientando con los dos datos que me están dando. De C y de D no sé qué forma, qué ángulos tienen, pero más o menos la gráfica podría ser de esta manera, ¿no? Para poder trazarlo. Profesor, yo quiero hacerlo el punto D más metido y este un poquito, bueno, no hay problema, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, me dicen que hay en la medida formada, ¿no?, por las bisectrices de los ángulos C y D. Pero en primer lugar vamos a colocar por aquí, mis estimados, los valores de los ángulos que nos dan. Nos dicen que A es 50 grados, ¿correcto? Y también nos dicen, naturalmente, que B vale 100 grados. ¿Ok? Listo. Ahí están. Nos dicen pues que hallemos el ángulo formado por las bisectrices. Entonces quiere decir, mis estimados, que desde el ángulo D va a salir una bisectriz, ¿correcto? Por aquí más o menos. Y pues desde el ángulo C también se va a trazar una bisectriz, más o menos así, ¿correcto? Ustedes saben que las bisectrices son rayos que parten desde un origen, es decir, de un vértice. En pocas palabras, mis estimados, como pueden ver ahí ustedes, las bisectrices en un momento determinado se van a intersectar. ¿Dónde? Aquí, en este punto. Entonces, quiere decir que el ángulo X se va a formar aquí. El ángulo X se va a formar aquí. Entonces, aquí será mi ángulo X. Este será mi ángulo X. Ah, ya. Eso es lo que tenemos que calcular. Claro, y como nos dicen que son bisectrices, pues mis estimados, entonces aquí va a ser A, para mí, A grados, puede ser, ¿sí? Y aquí puede ser también, o tiene que ser, mejor dicho, A grados. ¿Por qué? Porque es una bisectriz y este angulito ha quedado dividido en dos ángulos iguales. Si tú quieres, le colocas beta, alfa. En esta oportunidad estoy colocándole yo A, ya que me es más factible colocar esta variable. ¿Correcto? ¿Por qué profesor es más factible? Porque en el teclado no lo tengo alfa ni beta, entonces coloco estas letritas, ¿ok? Muy bien. Y ustedes recordarán la primera propiedad de trapezoides, ¿no? En donde nos dicen pues que cuando el ángulo es formado por las bisectrices tal como se observan aquí, este angulito X va a ser igual a la semisuma de los dos ángulos que se encuentran frente a él, por decirlo así, tanto a la derecha como a la izquierda de X. Entonces, sería, mis estimados, vamos a colocar aquí, por propiedad, correcto, por propiedad, ¿sí? Sería entonces X, vamos a colocar aquí, X sería igual a la semisuma, es decir, de 100 grados más 50 grados sobre 2, ¿ok? ¿Sí? Pues naturalmente tenemos que trazar nuestra línea fraccionaria aquí, nuestra línea fraccionaria. Ya nosotros sabemos pues que X va a ser igual, sumamos, nos sale 150 grados sobre 2, ¿verdad? Sobre 2, ahí está. Y naturalmente, ¿cuánto valdría X? Pues X valdría solamente 75 grados, ¿correcto? Esa sería entonces, mis estimados,
nuestra respuesta para este primer problemita, la alternativa D. Bien, entonces hasta el momento, esta sería la solución aplicando nuestra propiedad. Pero, ¿qué sucede si en caso, digamos, no recuerdas la propiedad y quieres hacerlo basándote en tus conocimientos, ¿no? Que tienes por naturaleza, ya conoces, o conocimientos básicos tienes, mejor dicho, que los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a ¿cuánto los ángulos internos, mis estimados? ¿Es igual a cuánto los ángulos internos, la suma del 360. cuadrilátero? 360 370. grados. Entonces, quizás quisieras aplicar esos conocimientos que tienes, entonces, pues, trabajando el cuadrilátero A, B, C, D, tú sabes que sus cuatro ángulos, es decir, este ángulo, más este otro ángulo, más el ángulo B, más el ángulo A, sumarían 360 grados. Entonces, puedes hacerlo de la siguiente manera, si es que no recuerdan la propiedad. Paso 1, suma de ángulos internos, ¿no? Vamos a colocar aquí suma de ángulos internos. Y empezaríamos. Sería 100 grados más 50 grados sería 150 grados, ¿verdad? Ya estamos sumando dos ángulos. Más el ángulo C vendría a ser A más A, que sería 2A, ¿correcto? Más el ángulo D, que sería B más B, sería 2 veces B, ¿correcto? Igual a 360 grados. Sería otra manera, ¿verdad? Partiendo de nuestros conocimientos básicos que poseemos. Muy bien, sería aquí 2A grados más 2B grados igual, ¿cuánto nos queda cuando el 150 pase a restar al 360, mis estimados? ¿Cuánto sería? 210. 210 grados. Muy bien, mis estimados, tenemos tres términos. Primer término, segundo término y tercer término. Los tres términos tienen mitad. Entonces puedo sacarle mitad a los tres. Mitad de 2A me va a quedar A. Mitad de 2B me va a quedar B. Mitad de 210, ¿cuánto me va a quedar, mis estimados? ¿Cuál es la mitad de 210? 105. Muy bien, excelente. Sería 105 grados. ¿Qué quiere decir? Que la suma del ángulo A más el ángulo B va a ser igual a 105 grados. Muy bien, pero no me están pidiendo A más B, profesor. Claro que no te están pidiendo, pero tú observas aquí que hay un triangulito, ¿o no? ¿Lo observas? Claro que sí, profesor, lo observo. Pues la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto valen, mis estimados? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. Y justo aquí, como se intersectan las bisectrices, vamos a colocarle el vértice o punto de intersección E. Entonces, como paso número 2, mis estimados, como paso número 2, ¿sí? Resolvemos el triángulo. Vamos a colocar aquí triángulo. Vamos a resolver el triángulo CED, ¿correcto? Vamos a colocar aquí el triángulo CED. En el triángulo CED tenemos que X grados más A grados más B grados va a ser igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero naturalmente, mis estimados alumnos, nosotros ya tenemos un valor que reemplazar. ¿Cuál es ese valor? El valor de acá. Tenemos nosotros, mis estimados alumnos, que pues el valor de A más B vale 105. Ese valor lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, pues sería aquí, naturalmente sería X grados más 105 grados igual a 180 grados. ¿Ok? Y pues, como sabemos, el 105 pasaría a restar y nos quedaría naturalmente 75 grados. Entonces, pues, como pueden observar, la respuesta vendría a ser la misma. 75 grados sería el valor de X. Nuestra respuesta sería la alternativa D.
Nos dice el problema número 2, que en un paralelogramo ABCD, AB mide 4 unidades. Las bisectrices interiores de los ángulos B y C se cortan en un punto del lado AD. Debemos calcular el perímetro, mis estimados. Entonces, nosotros ya sabemos que es un paralelogramo. Recuerda que el paralelogramo también se le conoce con el nombre de romboide. Entonces, un paralelogramo tiene esta forma, mis estimados alumnos. Vamos a hacer el trazo un poquito grande para que se visualice mejor. Entonces, ahí está nuestro paralelogramo. ¿Ok? Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, nos dicen que el paralelogramo es ABCD. Entonces, colocamos los vértices. Empezamos A, B, C y D. ¿Correcto? Me dicen que AB, es decir, este lado, ¿sí? Vale 4 unidades. Entonces, colocamos aquí el valorcito. Nos dice que vale 4 unidades el lado AB. ¿Correcto? Vamos ubicando primero los datos del problema. Nos dicen que las bisectrices interiores, ¿correcto?, de los ángulos B y C se cortan en un punto del lado AD. El lado AD es este. En un punto se van a cortar o intersectar las bisectrices trazadas desde el ángulo B y desde el ángulo C. Entonces vamos a trazar las bisectrices, pues, ¿correcto? Vamos a trazar las bisectrices. Se van a cortar, nos dicen, entonces vamos a trazarlas. Trazamos desde el vértice B una bisectriz por aquí y vamos a trazar otra bisectriz desde el vértice C, la cual se va a cortar con la bisectriz ya trazada en un punto del lado AD. ¿Correcto? Muy bien. Como pueden observar, mis estimados alumnos, ambas bisectrices se cortan o se intersectan en un punto, ese punto es el de acá, al cual, por si acaso no lo ven, en este punto se intersectan sobre el lado AD. Vamos a llamarle punto E. ¿Correcto, mis estimados? Muy bien. Listo, profesor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos están pidiendo que calculemos el perímetro, mis estimados alumnos. Muy bien. Entonces, mira aquí, mi estimado alumno. Nos han dicho que esta línea de color, o esta flechita que nos ve de color verde, nos está indicando una bisectriz. La bisectriz es un rayo que parte desde un origen. En este caso, el origen viene a ser el vértice B. Por lo cual, el ángulo B va a quedar dividido en dos ángulos iguales. Yo le pongo aquí, por ejemplo, el ángulo A, ¿correcto? El ángulo A. Y aquí le pongo el ángulo A también, ¿correcto? Aquí le voy a poner el ángulo B. Y aquí también le voy a poner el ángulo B, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son bisectrices ambas. Ahora, muy bien, profesor, ¿qué más? Listo. Hasta ahí he completado lo que me dice como datos el problema. Ahora voy a acudir a mis conocimientos. Según mis conocimientos o nuestros conocimientos, mis estimados alumnos, nos dice que el paralelogramo o llamado también romboide, escuchen bien, paralelogramo o también romboide, tiene las siguientes propiedades o características. Que este ladito, mis estimados, el ladito AB, ¿sí? El ladito AB, como ustedes lo están observando y escuchando, este ladito AB va a ser exactamente igual que el ladito CD. Sí, va a ser igual. Por eso le estoy poniendo la misma señalización. ¿Correcto? El cual me está diciendo que la medida de este lado va a ser igual a esta medida. ¿Qué más, profesor? Muy bien, mi estimado. También la propiedad me dice o me indica, mi estimado alumno,
que este ladito BC, vamos a colocarle esta señalización, el ladito BC, va a ser igual al ladito, escúchame bien, al ladito AD, a todo el ladito AD, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, por propiedad o característica del paralelogramo o romboide llamado también, el lado AB va a ser igual al lado CD y el lado BC va a ser igual al lado AD. Entonces, con esas propiedades podemos apoyarnos de la siguiente manera. Colocamos aquí, vamos a colocar aquí por propiedad, acuérdate bien, por propiedad, tenemos que AB va a ser igual a CD. Y tenemos también por propiedad que BC va a ser igual a AD. ¿Ok? Listo. Muy bien, profesor. ¿Y ahora qué hacemos? Porque nos están pidiendo el perímetro. Listo. Como tú puedes observar claramente, aquí dice paralelogramo. Se llama así porque sus lados son paralelos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta línea BC es paralela con AD. Y esta línea de aquí es como si fuera una secante, ¿correcto? Aquí vamos a aplicar ángulos alternos internos, ¿ok? ¿Qué dice, profesor, la propiedad de ángulos alternos internos? La propiedad de ángulos alternos internos, mi estimado alumno, dice lo siguiente, atento. Nos dice que este angulito que está aquí, ¿sí? Va a pasar a ser igual la medida a este angulito que está acá. Ángulos alternos internos. Ah, ya, profesor. Entonces el angulito de acá va a ser a grados. Claro que sí. Y también aquí, como esta es paralela y esta también es paralela, esta vendría a ser una secante. Aplicamos lo mismo, ángulos alternos internos. Este angulito vendría a ser el mismo ángulo que este otro angulito. Ah, ya. Entonces aplicamos ángulos alternos internos. Ahí está. Entonces, este angulito también vendría a ser B. Muy bien. Y profesor, ¿y qué con eso? Ahora vamos a completar. Como ya aplicamos todas las propiedades del paralelogramo, también llamado romboide, vamos a resolver de la siguiente manera. Aquí, mis estimados, en el triángulo ABE, mirando aquí, en el triángulo ABE, ¿es un triángulo isósceles, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el lado AB tiene como ángulo A y el lado AE, ¿sí? Con la base del triángulo forman el ángulo A. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo, lo que quiere decir que el lado AB va a ser igual al lado AE. Entonces, va a medir 4 unidades también, ¿correcto? Porque el triángulo isósceles tiene ángulos iguales y lados iguales. Ok, profesor. Desde un inicio se te dijo, y aquí está remarcado, que por propiedad AB es igual a CD. Entonces, AB mide 4 unidades. Entonces, como CD es igual a AB, también va a medir, ¿cuánto va a medir? Va a medir naturalmente también 4 unidades. Muy bien. También por propiedad, mis estimados, tenemos que BC va a ser igual a D. BC es todo este lado y AD pues mide este lado. Pero antes de decir cuánto vale BC, también observamos que en el triángulo CED, me refiero a este triángulo, también observo un triángulo con dos ángulos iguales. Es decir, sería un triángulo isósceles. Quiere decir que este lado CD sería igual con el lado DE. Y si este lado mide 4 unidades, pues este otro lado también medirá 4 unidades. Entonces colocamos aquí, pues, ED va a ser igual a DC, entonces mediría también 4 unidades. Finalmente todo vale 8 unidades, entonces aquí también sería 8 unidades. ¿Por qué? Porque BC es igual a AD. Aquí está, ¿ok? Por propiedad. Como ya tenemos el valor de los 4 lados, calculamos el perímetro.
Entonces, nosotros vamos a calcular aquí, calculamos el perímetro. ¿Correcto? El perímetro. El perímetro se expresa matemáticamente como 2P, que es igual a la suma de los lados. Tenemos aquí 4 más 4, ¿verdad? 4 unidades más 4 unidades, ¿sí? Más 4 unidades más, aquí sería 8 unidades más 8 unidades. Ahí está, 8 unidades más 8 unidades. ¿Cuánto nos sale la suma del perímetro, mis estimados alumnos? Sería igual a, ¿cuánto? 24. 24. 24 unidades sería entonces la solución y respuesta a la vez para este problema. El perímetro sería 24 unidades. Nuestra alternativa sería la letra D.